Que Dios les bendiga, amada iglesia, lavada y comprada con la sangre del Cordero. Sean ricamente bendecidos cada día y cada momento. Y bueno, pues una vez más les saludo a través de medio, esperando que se encuentren muy bendecidos juntamente con toda su apreciable familia. Y qué bueno que esté aquí para recibir la enseñanza. Vamos a iniciar con la enseñanza, ahora esta serie de temas que estamos compartiendo, hablando acerca del pecado, y es lo que hoy vamos a estar tratando. Dos temas anteriores se nos habló del pecado, y ahora volvemos otra vez a hablar acerca del pecado. El tema de hoy es la universalidad del pecado, basado en el Salmo 51, versículo 5. Es la parte bíblica, la base bíblica de esta enseñanza. Y bueno, pues quiero leer el Salmo 51, 5, que dice así en la versión 60. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso es lo que dice la versión 60. En la versión NBI dice así: yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió, en pecado me concibió mi madre. O pecador me concibió mi madre. Esto es lo que dice en la versión NBI. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de ese tema, acerca del pecado. Y el pecado, es decir, la universalidad del pecado. Ese es el tema. El pecado hiere y ofende a Dios. Esa es la realidad. El pecado hiere al ser humano, a todo ser humano, y también es una ofensa a Dios. La palabra universalidad es la característica de un individuo, objeto o pensamiento por el cual se le considera válido y relevante a nivel mundial. Eso es lo que significa la palabra universalidad, universal. Universalidad significa que una persona o elemento tiene alcance global, la cual también le permite en ocasiones contar con un carácter de atemporal. ¿Qué significa la palabra atemporal? En el origen etimológico de esa palabra son dos. Hay un prefijo, la palabra a, que significa sin. Y el sustantivo temporal se deriva del adjetivo temporalis, que es en latín, que es equivalente a relativo al tiempo, o sea que se habla del tiempo. Entonces, teniendo la raíz etimológica de esta palabra de atemporal, entonces quiere decir sin tiempo. O sea, no hay límite de tiempo, sin tiempo. Por ejemplo, pueden suceder con ideales o pensamientos que perduren, pasen a su antigüedad o tiempo. Eso es lo que suele suceder. Hay muchas idealidades, muchos pensamientos que ahora sí han pasado por esta antigüedad o atemporal, que no ha tenido límite de tiempo, que se ha venido ahora sí con esas ideas, pensamientos, y ahora sí está en todas partes. Cabe señalar que la universalidad no es contraria a la diversidad, pues el hecho de que algo
sea reconocido o válido mundialmente, no quiere decir que dejan de existir las diferentes culturas y formas de ver el mundo. Bueno, entonces esto es lo que significa la universalidad, de eso que quiero hablarles, ¿verdad? Y por lo tanto el pecado también es universalidad. ¿Por qué? Porque ha existido desde la antigüedad y en todas partes del mundo y perdurará en el futuro. Ahora bien, vamos a conocer por qué el pecado es universalidad. Voy a dar a conocer dos verdades, pero también voy a darles o voy a decirles cuál es la solución para ser libres de este pecado, aunque esto ya es muy conocido para todos. Vamos a iniciar entonces con la primera verdad de la universalidad del pecado. Número 1, como lo leímos en el Salmo 51:5, la naturaleza heredada. Es decir, que el pecado ahora sí se ha heredado, lamentablemente. Por eso es una naturaleza que heredada. Tenemos la expresión de David. ¿Qué decía David? David estaba anonadado por el descubrimiento de su pecado innato. Es decir, que el pecado en sí no es que se haya aprendido, no es que haya una escuela donde se enseñan ahora sí cómo se practica el pecado, sino que ahora sí desde que ya uno nace trae esa naturaleza pecaminosa. Cuando son niños y no se les empieza a enseñar, inmediatamente manifiestan su egoísmo y dicen mío, y no lo quieren compartir. Ahí vemos la naturaleza heredada o el pecado que es, ahora sí es universalidad. Bueno, y también es como si dijera, no solo he pecado esta vez, sino que soy por mi propia naturaleza un pecador. Es lo que podría decir David cuando dijo el Salmo 51:5. No solo he pecado esta vez, sino que soy por mi propia naturaleza un pecador. Y así son los seres humanos. Así son los seres humanos. La fuente de la vida está contaminada desde la concepción, de acuerdo a lo que dice el Salmo 51. Las tendencias del nacimiento están desequilibradas. La inclinación a las cosas prohibidas. ¿Por qué creen que ahora, o como se dice, lo prohibido es deseado? Es lo que se hace. Se le dice que no lo hagas y eso es lo que hace. A tu hijo o a tu hija le dice no lo hagas y es lo primero que hace. ¿Por qué? Porque hay esa inclinación a las cosas privadas. Quiere experimentarlo, quiere tocarlo, quiere practicarlo, a ver qué sabe, qué se siente, pero nunca piensa cuáles son sus consecuencias. Ese es el asunto. Dice el salmista David, y en pecado me concibió mi madre. Esta expresión no es para culpar a mamá. No se trata de eso, sino para reconocer las raíces más profundas del pecado. No se puede negar el pecado original y la corrupción natural del ser humano. Entonces, definitivamente no se puede negar de que el hombre es un pecador. Y cualquier persona, no importa de qué nacionalidad sea,
No importa de cualquier país sea, el pecado está ahí. Por esa razón estoy tratando ese tema sobre la universalidad del pecado. Bueno, entonces, una de las verdades es que es una naturaleza heredada. Número dos, el pecado es como un veneno de serpiente. Repito, la segunda verdad. El pecado es un veneno de serpiente. Lo que dice en el Salmo 58, vamos a ver qué nos dice el Salmo 58, el versículo 4, ahí tenemos esta verdad acerca de la universalidad del pecado. La Biblia dice así: su veneno es como el de las serpientes, como el de una cobra que se hace la sorda. Es lo que dice aquí en esta versión, en la versión NBI. Y en la versión 60 dice: veneno tiene como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra sus oídos. Es interesante estudiar este versículo. ¿De qué se trata? Habla acerca del veneno. Hay algo que le llamamos veneno, y creo que esta palabra es universal. ¿Dónde hallarlo? ¿En dónde lo podemos hallar el veneno? Pues en todos los lugares, en donde quiera. ¿Quién lo buscaría en el hombre? Por cuanto Dios hizo el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, pero no mezcló veneno en él. Por eso es la pregunta: ¿quién lo buscaría en el hombre? ¿Quién? ¿Quién lo buscaría en el hombre? Si Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, pero no le mezcló veneno en él. Inspiró su alma en el cielo, no sopló veneno en ella. Le alimentó con pan, que no llevaba veneno consigo. Entonces, lo que quiero decir con esto, y lo que nos está diciendo aquí la Escritura, es que el hombre desde un principio, Adán y Eva, fue hecho de una manera perfecta, sin veneno, sin pecado, en otras palabras, sin pecado. Pero bueno, como todos ya sabemos, la situación o lo que sucedió en el huerto. En otra pregunta: ¿de dónde viene el veneno? Pues del enemigo, de Satanás, porque fue el que vino a envenenar a Eva y Adán, o Adán y Eva. Ahí sopló veneno, ahí regó su veneno. Y de ahí trascendió a toda la raza humana, por cuanto Adán no supo reconocer. Mateo 13:27, es interesante leer este versículo sagrado. Mateo, vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 27. Si usted ya tiene en su Biblia, lo vamos a leer y vamos a la lectura en la versión 60. En la versión 60 vamos a ver qué nos dice esta porción bíblica para la gloria del Señor. ¿Sí? Bueno, dice así la palabra de Dios: vinieron entonces los siervos
del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, preguntaron, vieron el sembradío y dijeron: bueno, ¿y por qué tiene cizaña? Si se sembró semilla buena. Y ahí está la respuesta de Jesús que dijo. ¿Qué dijo? Ahora sí, lo que contestó y dijo: un enemigo ha hecho esto. Exactamente. El Señor hizo al hombre bien. Todo lo bueno lo depositó en él. Pero el enemigo, o sea, Satanás, vino y ¿qué? Y sopló en él, o dio, soltó su veneno en ellos, y es así como trascendió a toda la raza humana. Entonces, la respuesta de esta pregunta, ¿de dónde viene el veneno? Del enemigo, o sea, es decir, Satanás. Mateo es lo que nos dice 13:27. La gran serpiente, el dragón, han derramado ese veneno en el corazón del ser humano. Dice, su propio veneno es la maldad. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Hizo derramar su veneno de maldad en el ser humano. Cuando él derrama pecado, derrama veneno. Y esta es una verdad. Por eso les digo, esa es la otra verdad del por qué el pecado es universal. ¿Por qué es universal? Se regó este veneno y alcanzó a toda la raza humana. El pecado es un veneno. La maldad original es llamada corrupción. La violencia y la virulencia de esta característica venenosa no viene al principio. Eso no vino de un principio, no. Cuando fue creado el hombre, no. Sino fue después. Ningún se hace muy malo al principio. Todos hemos nacido corruptos, pero nos hemos hecho venenosos. Y para esto quiero hablarles de 3 grados de pecado. De qué manera el veneno empieza ahora sí a penetrarse, o cuando se riega ese veneno en la vida del ser humano. El primer grado, es decir, el pecado secreto. Así se le conoce, el pecado secreto. Es como una úlcera en los huesos, pero con piel por encima. Y he aquí lo que podríamos llamarle la hipocresía. Es decir, que la persona que ya fue infectada con este veneno ya está ahí, pero la persona lo oculta. Dice que no es cierto. Dice que no ha hecho lo malo. Sin embargo, allí está ya cometido un pecado en secreto. Ahí está una úlcera que llega al momento de ¿qué? De que se va a reventar, pero ahí está cubierto y no se ve. Se trata de esconder, por eso se habla del pecado secreto. Y esto es una verdad entonces. Cuando se oye de alguien que anda mal y lo llamamos y le aconsejamos, le preguntamos, totalmente lo niega. No es cierto, no es cierto, es puro chisme y cuántas cosas. Y está esa persona de una manera, ¿qué? Hipócrita.
Número 2, el pecado abierto. O sea, ya toda la úlcera, o sea, o lo que la piel va a hacer, va a reventar y se va a ver. Que sale fuera en vileza se manifiesta. Y es verdad, es cuando, si hay una úlcera, es cuando llega a reventar y entonces viene el vómito de sangre, ¿sí? O si no, se rompe la piel y sale todo lo pudrido, lo horrible. Es algo desagradable. Entonces, podemos decir que el primero, o sea, el pecado secreto, es corrupción. Y el segundo es erupción. Entonces, cuando se descubre y se destapa todo eso, hace una erupción. Y entonces esto se empieza a anunciar, se empieza a ver y ahora sí ya no se puede evitar. Ya no se puede evitar y deja tremendas tragedias. Ese es el segundo. El tercero, pecado frecuente y confirmado. Y este es puro veneno, que es una ponzoña en el alma y en el cuerpo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando el hombre ya fue descubierto, entonces destapa completamente y empieza ahora sí a supurar y despide puro veneno y está ahí supurando esa alma, está supurando ese cuerpo y hay un tremendo sufrimiento, un sufrimiento terrible, de dolor. Y bueno, llega el momento, a ver, como se ha tenido varios testimonios de personas que cometieron el pecado y que nunca quisieron confesar, pero llegó el momento en que hizo erupción, se reventó, se abrió y después esa persona cae en cama, sí, por una enfermedad crónica en su cuerpo, pero más que eso, su alma. Es decir, hay una tremenda desesperación, un tremendo remordimiento de culpabilidad en esa persona y hay una gran desesperación. Y entonces esa persona se empieza a amargar. Si nunca reconoce lo que hizo, se va a amargar y así va a morir amargado, decepcionado, ahora sí con ese dolor y como dice aquí, ahora sí es una ponzoña del alma que está supurando, que está ahí manifestándose lo que sucedió. Entonces, esto es lo que nos dice, esta es la verdad. La otra parte del versículo, entonces, bueno, antes decía sobre lo que es los tres aspectos, los tres grados de pecado, decía yo, acerca de qué, el pecado secreto, el pecado abierto y el pecado frecuente y confirmado. Ese es el grado de poquito a mayor. Por eso habla de grado. De primer grado, segundo grado y tercer grado. Muy bien. Ahora, en la otra parte del texto, dice, son como el áspid sorda que cierra su oído. Esto quiere decir cuando la persona que ya está envenenada o ya comete un pecado,
por más que se le hace ver las cosas, por más que se le quiere ayudar, no aceptan, no quieren. Lamentablemente no quieren. Y como no quieren, ahora sí, pues como no aceptan su error, entonces se hacen los sordos. Voy a explicarles también de esta manera. El punto de la reprensión es que el aspid de que se trate aquí puede oír hasta cierto grado, pero no quiere oír. Así es. Entonces, cuando una persona anda mal, y inmediatamente busca la manera de distraernos o de irse porque no quiere ¿qué? Escuchar. Por esa razón, la persona que peca se le conoce como este animal del aspid. Bueno, tal como los jueces injustos o perseguidores de David podían oír con sus oídos externos las apelaciones que se hacen en los versículos 1 y 2 y ellos no escuchan. Vamos a regresar al Salmo entonces para ver estos dos versículos que es interesante leerlo para que veamos cuando la persona ahora sí llega a pecar. Dice así, y aquí habla acerca de generación, dice, oh generaciones, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes, en el corazón maquináis iniquidades y haced pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Dice, oh generaciones, ¿por qué no oyen? ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué? ¿Por qué su corazón está siempre maquinando el mal, la iniquidad? ¿Por qué dice, por qué hacéis pesar la violencia por vuestras manos en la tierra? Entonces, por esa razón, aquí compara como este animal, por más que se le hable, no se escucha. Entonces, cuando la persona empieza a practicar el pecado, por más que se le hable, no quiere escuchar y se enojan, se molestan. Esa es la realidad del pecado. Y estas escenas, estos problemas, se dan donde quiera y en todo el tiempo que ha transcurrido, desde la antigüedad hasta hoy, se ha hablado de este tema. Entonces, se dan cuenta ahora sí, lo universal que es el pecado. El pecado es algo serio. Es algo serio y que no tenemos que apapacharlo. No tenemos por qué ahora sí aceptar. Pero hermanos, hoy quiero hablarles, para terminar con mi exposición, sobre ahora sí el alcance del pecado y cómo ha transcurrido a través de los siglos, a través de los años. Pero yo quiero decirles, aunque así ha transcurrido tantos años de la manifestación del pecado, hubo personas que fueron liberados. Por el caso de David, cuando él ahora sí fue confrontado por el pecado que había cometido de adulterio y de homicidio, él se arrepiente y él expresa, él dice estas palabras y esto es lo que quiero decirles: purifícame con hisopo. Esa es la plegaria que realiza
el salmista David. Regresando al Salmo 51, versículo 7, ahí vemos, por lo menos, esta es la primera plegaria que hace el poeta David. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, con esta verdad, entendemos de que no hay remedio terrenal que pueda quitar el pecado. Solo es Dios, solo es el sacrificio. Este versículo nos da el antídoto para este veneno, para ser limpio. Este es el remedio, esta es la solución, este es ahora sí el remedio que se le puede tratar con el pecado. El ser humano debe de hacer esa declaración y decir, sucio estoy, soy un pecador, reconozco, sí cierto, hice esto, sí cierto. Y si el hombre lo reconoce como David lo reconoció y expresó y dijo, soy un pecador, he hecho lo malo, como dice ahí el salmista, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego dice, lávame con hisopo y seré limpio. Esa es la plegaria que hizo el salmista David. Hay poder en la propiciación divina, en esa propiciación, en ese sacrificio. En el Antiguo Testamento solamente se cubría el pecado, pero ya en el Nuevo Testamento Jesucristo vino a quitar ese pecado. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que pudo haber quitado el pecado para siempre. Lo dijo Juan el Bautista cuando estaba con sus discípulos. ¿Y qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el remedio. Ahí está. Ahora sí, la propiciación divina para que el pecado desaparezca. Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice David, y quedarme más limpio que la nieve. El clamor hacia Dios debe ser, tú me puedes emblanquecerme, tú, o sea, Dios, humillarnos. Ese es el remedio. Por tu gracia puedes rehacer la naturaleza y ponerla en su estado más puro. ¿Quién podrá hacer eso? Solamente Jesucristo. Solamente el Hijo de Dios. Por eso todo hombre, y así como hemos visto muchos hombres que se humillan y reconocen y no importa, ya no les importa, se dejan a un lado la vergüenza, confiesan su pecado y le piden perdón al Dios Todopoderoso. Le ruegan a Dios que los libere. Por eso dice David, él entendió que solamente Dios lo podía purificar. Solamente Dios lo podía poner en su estado más puro. Cuando dice David la nieve pronto recoge humo y polvo, se derrite y desaparece. Tú puedes darme una pureza permanente. O sea, solamente Dios puede darte esa pureza permanente. La nieve es blanca por debajo, así como en la superficie. Tú puedes obrar, así hay que decirle a Dios, tú puedes obrar con una pureza y hacerme tan limpio más que la nieve, es lo que dice David.
Eso es creer lo que Dios puede hacer con el pecado. Y esto se hace por la fe, al creer que Él lo hará y lo puede hacer de una manera perfecta. Es una fe gloriosa, lo que puede ver en la sangre, un mérito más que suficiente para purificarla enteramente. La fe, una fe gloriosa, una fe firme. Por esa razón tenemos que acercarnos a Jesús. Y como lo hizo David, cuando escribió David este capítulo, no crean que lo dijo nomás así sin sentido. Lo hizo con lágrimas, lo hizo con dolor. Tal vez se tiró al suelo llorando y se arrepintió con todo su ser. Y entonces el Señor lo limpió. La blancura es la que obra en nosotros por dentro al ser lavados por Dios. Cuando nosotros le permitimos a Dios que nos lave, nos deja una blancura. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos con todo nuestro corazón, pidiendo perdón con todo el corazón, entonces, ¿qué hizo el Señor? Emblanqueció. Hay una blancura en tu corazón. Porque no hay nieve que sea tan blanca a los ojos de los hombres como la del alma limpiada del pecado a los ojos de Dios. ¿Esto qué significa? Tal vez la sociedad te conoció de lo que tú fuiste, de lo que tú hiciste. Te conocieron tus parrandas, te conocieron las cosas malas que hiciste. Pero si tú ya te arrepentiste, si tú ya lo aceptaste a Jesús como Salvador, hermano, hermana, ante Dios, ante los ojos de Dios, Él te ve limpio. Él te ve, ahora sí, tu alma blanca. Así lo ve. Aunque tal vez el hombre no te quiera perdonar. Aunque el hombre te señale y te diga, es que tú hiciste esto y esto y esto y cómo es ahora. Pero al pasar el tiempo y ven el cambio total, pues ya será menos el señalamiento que haga el ser humano. Pero ante Dios, tú estás limpio. Ante Dios, ahora sí, Dios ya te limpió. ¿Qué dijo Dios? Yo ya te limpié. Ante mis ojos, estás limpio, por cuanto te arrepentiste. Eso es lo único que puede quitarnos el pecado. Y entonces, ¿cuál es la razón del por qué estamos dando esta enseñanza? Pues, mis queridos hermanos, yo creo que esto es porque quiere Dios limpiarnos. Te quiere limpiar. Él es el que te conoce perfectamente. Él se dio cuenta en lo secreto que tú cometiste un pecado y que si no te arrepientes, eso va a reventar. Y va a ser doloroso para tu vida y llevarás ese dolor para toda tu vida si no te arrepientes. Por eso hoy Dios te llama a que te arrepientas. Es así como te he compartido este tema, la universalidad del pecado, con estas dos verdades. Una que es una naturaleza heredada. Y también el pecado es un veneno como de serpiente, que ha venido a amargar la vida del ser humano y ha venido a destruirla. Y es la razón, como hemos dicho, que el pecado hiere y ofende a Dios. Es tan terrible todo esto. Entonces, para terminar, quiero decirles lo siguiente solamente. Todo nuestro ser está contaminado por el mal. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros
sentimientos, nuestra voluntad. Pero si hay un verdadero arrepentimiento, entonces tus pensamientos, tus acciones, palabras, sentimientos y voluntad serán limpiados. Acércate a Jesús. No, escucha esto, no existe un ser humano que sea justo ante Dios. Eclesiastés 7:20 dice, no hay hombre justo que nunca peque y que siempre haga el bien. No lo hay. La única acepción de aquel aparición que hubo para quitar el pecado es el Señor Jesucristo. Ese es el único que vino a esta tierra sin pecado. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Entonces, la palabra del Señor dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que dice Romanos 6:23. Entonces, hoy Dios te vuelve a llamar a un arrepentimiento. Él no quiere que tú perezcas. Acuérdate lo que dice, y termino con ese versículo. Con este versículo yo termino. Espero que tomes esta palabra que es para el bien de tu vida y quiero que tengas en tu corazón el deseo de Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que tú seas salvo del pecado. Te ha alcanzado el pecado. Tú eres, ahora sí, tú traes esa naturaleza pecaminosa, pero Dios te puede librar. Ven a Jesús. Ese es el remedio. Ese es el remedio. ¿Sí? Y dile como David le dijo a Dios, purifícame con hisopo. Purifícame. Bueno, dejo esta palabra en tu corazón. Que Dios te bendiga y te guarde. Y nos vemos en la siguiente exposición. Ponte a orar con tu líder. Bendiciones y que Dios te bendiga. Hasta pronto.